Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz de la verdad que ilumina el hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero tienes digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos traste a Dios con tu sangre. Danos a conocer el misterio del reino de Dios, las exaltables riquezas de tu corazón. Descubre todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y guíe con luz nuestros pasos. Ilumine nuestras sensaciones hasta que aparezca el día y se encienda la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a ver si somos capaces, adelante, somos capaces de terminar esta introducción, mini introducción a la Sagrada Escritura, porque solo sin salir de fe católica, que ya lo hemos dado en alguna ocasión en el curso completo de introducción a la Sagrada Escritura, aquí tenéis el primer ejemplar de introducción a la Sagrada Escritura que hizo nuestro presidente querido Heliodoro de Santiago y que hoy me ha traído Javier, su hijo. De tal manera que haceros idea de lo que estoy dando es lo mínimo, lo menos que despachan, para ir tirando. Entonces, sí es verdad que aunque sea poquito, aunque sean 4 conceptos, 4 ideas sueltas, pues es conveniente tener estas nociones de introducción a Sagrada Escritura, que menos. Muy bien, pues nos habíamos quedado el último día pendiente de hablar de los géneros literarios. Y es que esto es muy interesante porque no es lo mismo decir Juan está sonriente, por ejemplo, que decir la tarde está sonriente. Ni es lo mismo decir Juan dijo que reinaría, que decir, como dice la sabiduría, el libro de la sabiduría, el olivo dijo que reinaría, ¿no? Obviamente en los géneros caben traslación de palabras, fábulas, etcétera, etcétera. Voy a dar 4 ideas, ¿no? Fábula. Y me vais a buscar citas, que iba a ponerlas ahí y ya me he puesto a hablar antes de ponerlas. Pero bueno, vosotros sois rápidos. Jueces 9:8, para ti. No, es que yo tardo un poco en buscar. Bueno, no importa. ¿Y Juan 15:1? Juan 15:1 y Mateo, el del capítulo 13, bueno, no os preocupéis, ya lo iré diciendo, ¿no? Fábula. ¿Qué es una fábula? Pues fábula es una enseñanza por medio de personificar seres irracionales. Pero no cabe duda que dan un mensaje. Vamos a buscar Jueces 9:8. Pusieron sobre el camino los árboles. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Más? Sí, otro, por lo menos otro versículo. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios, ya los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Suficiente. Quiere decirse, se plantea una situación y es decir a través de la Sagrada Escritura los requisitos básicos que se necesitarían para ser un buen rey, ¿no? Y qué habría que mirar para dar cumplimiento a esa propuesta, ¿no? Y viene pues como todas las fábulas. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído alguna vez una fábula y habla el lobo, y habla el otro, y habla el otro, y la luna, y pues eso es. Personificar, dar personalidad a seres que ni hablan ni nada, son seres irracionales, para dar un determinado mensaje. Hoy, con las nuevas técnicas y con la tele en casa todo el mundo, con un par de teles por lo menos, estamos tan acostumbrados a los dibujos animados para niños
que habla el oso, que habla la galleta, que habla el otro, que habla no sé qué, pues estamos como ya al corriente de ese tema. Bueno, pues eso sería una fábula. ¿Qué es una metáfora? Y vamos a buscar Juan 8:12. La metáfora es el traslado del sentido recto de las voces a otro sentido, el figurado. Juan 8:12, ¿quién lee? Jesús les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Claro, el sentido está hablando de la luz, pero nadie nos imaginamos a Cristo convertido en una bombilla, ¿a que no? No, vemos que el concepto luz es otro concepto que el físico que conocemos de la luz, pero el mensaje queda claro, lo que quiere decir. Él es el que ilumina, etcétera, ¿no? La alegoría es una metáfora continuada, y esto no hace falta que lo busquéis, ya os lo digo yo porque es un pasaje muy conocido. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que no está unido a mí, etcétera, y va, y venga, y venga, y venga, y sin salir de la vid, todos sacamos la conclusión de lo que dice al final: sin mí no podéis hacer nada. ¿Veis? Pues eso es una alegoría, una metáfora continuada. La parábola, yo siempre hago el chiste de la parábola aritmética, pero no estamos entre alumnos de matemáticas. La parábola es la narración de un suceso fingido con todas las características de un hecho real. ¿Para qué? Para dar una enseñanza importante. Y tenemos prácticamente todo el capítulo 13 de Mateo, que está lleno de parábolas. Buscad cualquiera, el de la dracma perdida o la moneda perdida, para decir al final lo mismo que la oveja perdida, lo mismo que luego el hijo pródigo, ¿no? Que hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y para eso, pues en aquel mundo rural, que les era muy conocido el ejemplo, la parábola que se está inventando Jesús, que podría ser real, que se pierde una oveja, que el pobre pastor se desmelena, se busca, se sacrifica, va, busca la oveja, la carga sobre sus hombros. Falso, mentira, es una parábola, pero es un modo de enseñar la preocupación, en este caso, que el Señor tiene por los pecadores o por los que están alejados de Él, y hasta dónde puede llegar su infinita misericordia con este acto que hace. Y aquella gente, pastores muchos seguro, lo entendían perfectamente. Entonces, lo que hay que distinguir en las parábolas es que hay que distinguir el cuento elaborado, por así decirlo, la parábola, con la enseñanza, que esa es real. La enseñanza, si es una parábola, hombre, eso no le hagas caso, ¿no? No, precisamente tienes que fijarte en lo que la parábola cuenta, y desde luego te vas a convencer mejor que si te lo dicen a pelo. El rico Epulón y el pobre Lázaro, muchos, sobre todo testigos de Jehová, yo lo recuerdo en tiempos dirigidos que también han tratado con ellos, que lo que dice la parábola, que si te preocupas por el desvalido y tal, yo creo que la recordáis todos, ¿no? Pues entonces manda a uno de los muertos que vayan a mi casa, porque aún tengo hermanos en la tierra, y que no vengan a este lugar de tormento, ¿no? Para dejar clarísimo que existe la condenación eterna. Ese es el mensaje cierto, real. Pero, ¿qué argumentan ellos? Si eso es una parábola. Mira, chaval, tú no tienes ni idea. La parábola podrá ser inventada, pero la enseñanza es real, ciertísima, porque es lo que busca el Señor con ellas, que nos entre bien por el oído y por los ojos, ¿no? Además, otro aspecto a tener en cuenta, ya paso de la fábula, los antropomorfismos son muy empleados en Biblia y son casi la necesidad de un escritor. ¿Por qué? Pues porque consiste en poner en Dios cualidades
palabras o acciones propias del hombre. 3.8, por ejemplo, Génesis 3.8. Y oyeron el rumor de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la brisa del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios. Todo lo entendemos, pero ni tiene pies, y le da igual el paseo mañanero o tardero, pero entendemos perfectamente que el Señor busca a Adán y Eva apenas han pecado. Su misericordia, su necesidad de arreglar el problema, el fiasco que ellos han causado, lo presenta el escritor sagrado de ese modo, de una manera preciosa. El Señor paseaba por el jardín y entabla diálogo con Adán, y qué pasó, y es muy bonito, O sea, los 11 primeros capítulos del Génesis, leyéndolas, yo diría que con ojos infantiles, porque son como un cuentecito contado para los más tontos, para entender perfectamente la cantidad de teología que contiene, ¿no? La caída, cómo el Señor les busca, todo. Es prehistoria, ya lo sabemos, que hasta que no aparece Abraham en la Biblia, en el año 1700 y pico, todo lo otro es mensaje global a toda la historia de la humanidad. Bueno, pues está contado de ese modo y es como mejor se puede entender, ¿no? Y digo, es una necesidad del escritor porque el autor sagrado, cuando escribe esto de que el Señor se paseaba por el jardín, todos podemos entender que se pasee o no se pasee, está al encuentro con los que va a hablar, ¿no? Eso es un antropomorfismo. Hay muchos, está el de profeta Amós, que es una joya, cuando dice que cuando era niño te amé, te acerqué a mi rostro. Dios con unas cualidades humanas entendibles para cualquiera de una manera preciosísima. Bueno, pues eso es un antropomorfismo, ¿no? Poner al Señor como si fuera una persona, un hombre, para poderlo entender. ¿Qué es una hipérbole? Pues hipérbole es una exageración empleada para mejor fijar lo que se quiere. Por ejemplo, Génesis 7:23 o Mateo 18:9. Todos los seres vivientes sobre la superficie de la tierra fueron exterminados. Hombres y bestias salvajes, reptiles y aves del cielo desaparecieron de la tierra. Únicamente quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Claro. ¿Y creéis que desaparecieron todos? Pues no. Es una exageración. Porque hay animales acuáticos, y ya lo sabría entonces, que aunque caiga mucha agua, siguen superviviendo al diluvio universal, ¿no? Como eso hay infinidad. Es un género que, bueno, ahora un poquito más adelante os lo digo, ¿no? Es un género que seguimos usando. Los anacronismos, pues son palabras tomadas de una época futura, lo cual quiere decir que se escribió después. Y donde está recogido, ya recoge algo posterior a lo que está contando, ¿no? Dice, y llegaron hasta Dan, por ejemplo, no voy a hacer que lo busquéis. ¿Por qué? Pues porque Dan ya es un sitio conocido, donde se estableció esa tribu de Jacob, pero no se ha dado el reparto de la tierra prometida, todavía, ¿no? Pues ¿cómo dice que llegaron hasta Dan? Si no había ocurrido, pues eso quiere decir que cuando se escribió ya era posterior a la ubicación de la tribu de Dan en ese sitio, al llegar a la tierra prometida. Y, por ejemplo, si al decirnos la Biblia que hay que arrancarnos un ojo, si es motivo de escándalo, lo hace valiendo de ese sentido hiperbólico. Todos sabemos la gravedad del escándalo, pero obliga físicamente a sacarse el ojo. Oye, pero si la Biblia lo dice y no el cristiano que está estudiando o sea está utilizando
un lenguaje hiperbólico, pues claro que habría que sacarse el ojo, ¿vale? ¿Quién me aclara a mí si es o no hiperbólico? O lo que es lo mismo. ¿Quién me aclara a mí si me debo sacar o no el ojo? La iglesia, no se nos olvide, y no le demos más vueltas. La Biblia sin iglesia, estábamos listos, ¿no? Y no nos cansaremos de repetir que es un texto, en un texto bíblico interesa sobre todo qué quiso decir el autor sagrado, el agiógrafo. Y os digo que es un lenguaje que actualmente usamos todos, ¿no? Es que todo Madrid está con gripe, o peor, o más exagerado todavía. Es que todo el mundo está con gripe. Es decir, que los millones de habitantes del planeta están todos con gripe, o lo que estamos diciendo es que hay mucha gripe, sencillamente. Pues ese es un modo de hablar, un género hiperbólico. No se trata precisamente de que lo que se esté diciendo sea exactamente eso, ¿no? Sino que se está haciendo una exageración para que lo entendamos mejor. Es de tener en cuenta los sentidos bíblicos también. ¿Y qué es esto? Todos conocemos el más popular. Decimos que es sentido literal. Y todos entendemos enseguida que es lo que se dijo, como se dijo, y tal cual está escrito. Decimos eso en sentido literal. O cuando alguien habla de una copia literal, es casi, o sin casi, como una fotocopia. Se da este estilo cuando están las palabras empleadas en sentido real, causal, ¿no? Y sin embargo, el sentido simbólico es lo contrario. Si tampoco sabemos diferenciar el literal del simbólico, pues para conocer el sentido es necesario saber de qué hablamos, ¿no? Cristo ha prometido a dar a comer su cuerpo. Todo el capítulo 6 de San Juan, que es una joya, que yo siempre digo, y lo aprendí de muy chaval. Cuando tenía 17 años, os cuento la anécdota del hermano jesuita que nos estaba hablando de esto en Burgos, y nos dice: ¿por qué Jesús instituyó la Eucaristía? Y cada uno íbamos diciendo, ¿no? Pues porque quería quedarse entre nosotros, pues porque Él es Dios, y etcétera, ¿no? Y dice: no, si me valen todas las respuestas que habéis dado, me da, pero ninguna habéis acertado. ¿Y por qué? Porque la instituyó, porque lo había prometido. Y cuando el Señor empeña su palabra, la cumple. ¿Y qué es todo el capítulo 6 de San Juan? Eso, anunciando la Eucaristía. Ni carne verdaderamente comida, ni sangre verdaderamente bebida. El que no come mi carne y no come mi sangre, y dale, y pim pam, y va, y viene, y otra vez. Los que estaban allí lo entendieron como Jesús lo estaba diciendo, como sentido literal propio, de tal manera que, bueno, como sabéis, fue el mayor fracaso oratorio de Cristo. Uno por aquí, otro por allí, otro por allí, que se quedan los apóstoles solicos allí, yo creo que por vergüenza. Si no, también se están muy bien, pero están allí en primera fila. ¿Y queréis esto? Y es Pedro el que dice a la criatura: mira, Señor, ni jota, no sabemos lo que dices. O dice de otra manera: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedan porque creen en Dios o en Jesús, y creen a Jesús. No sabemos cómo se hará, pero si Él lo está diciendo, Pedro habla en nombre de todos. Pues imaginaos que si al decir mi carne es comida, mi sangre bebida, el que no come mi carne, y así repetidas veces, la gente no hubiera interpretado comer y beber su sangre literal. Ellos se escandalizan y se marchan. Pero cuidado, los que anteriormente, el día antes, querían hacerle rey, ¿no? Dura es esta doctrina y se tira. Este ha perdido la cabeza. Si Cristo hubiera hablado en otro sentido, imaginad que está usando el sentido simbólico, ¿no? Si Cristo
no les hubiera dejado incluso engaño. Esperad, hombre, a ver, que no lo entendéis, esperad un poco, que... No. Les deja ahí porque lo entienden como lo está diciendo. Pero es que yo me meto en esa escena, hago la composición del lugar y vamos, estamos tan hartos de oírlo, pero es que está diciendo que le comamos su carne, que le bebamos su sangre. Dura es esta doctrina, dice el evangelista, pero podía haber dicho igual, este hombre ha perdido la cabeza, ¿no? Y lo entienden perfectamente, pero habían interpretado bien y no comprendiendo cómo lo iba a hacer, eso de comer su cuerpo, se marcharon. Este ejemplo del sentido literal propio no ofrece dudas por el contexto, por el que luego veremos cómo hace la maravilla, la realidad de la última cena, consagrando el pan y el vino. Los primeros cristianos lo repitieron, no dudando ni por un momento de este sentido literal. Es San Pablo, un hombre ya de la primera generación y que procede del judaísmo y que lo había traicionado, que iba tras de sus cristianos, dirá en sus cartas: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, etcétera, ¿no? Hablando del pan y del vino de las primeras Eucaristías. Pues bien, dad a estas palabras de Cristo un sentido distinto, y Jesús, tras haber recriminado a los fariseos, que me he pasado 3 renglones, ¿no? Hubiera desaparecido lo más grande del cristianismo. Cristo ofreciéndose al Padre constantemente en un sacrificio real. Cristo entre nosotros físicamente. Cristo, alimento de nuestras almas, real. Nada de simbólico. Yo, cuando me sale esto, se me calienta la lengua y me voy a lo del cuerpo místico, ¿no? Que tantas veces conocemos, ¿no? Mi carne comida, mi sangre bebida. Tan literales que si en una fila que estamos en la Eucaristía para ir a comulgar, al volver el que acaba de comulgar se cruza conmigo o me toca en el codo, hasta que los jugos gástricos cambian el sentido de ese pan eucarístico, es Cristo real. Te cruzas con Él al ir para allá. No es con Pepita ni con Juanito, es con el mismo Cristo. Fijaos si tiene importancia el sentido literal, ¿no? Lo traigo a cuenta por eso, ¿no? Vamos a ver ahora lo contrario, ¿no? Lo del simbólico, que es donde me había ido yo ya. Jesús, tras haber recriminado a los fariseos de Magadán que le pedían prodigios, sube a la barca con sus discípulos y cruza a la otra orilla. Y Jesús les dice a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Como los apóstoles se les había olvidado coger panes, lo toman en sentido literal propio y creyeron que se trataba de la levadura, del fermento, de la masa para hacer el pan, de manera metafórica. Y Jesús no les está diciendo eso, les está previniendo a otra levadura, el fermento de la mala condición de los fariseos. Por eso le tiene que decir: ¿acaso no entendéis ni caéis en la cuenta? ¿Veis? Como aquí sí se lo... allá en mi carne comida, mi sangre bebida, no les pone el pero, porque está hablando de un lenguaje simbólico. Pero aquí sí, dice: hombre, perdonad la expresión, pero tan tontos sois, tíos, que lo que os estoy diciendo es que hay que tener cuidadito con los que estos insuflan, ¿no? Con lo que estos os pueden meter. Y en este caso no era otro que la hipocresía de fariseos. Y que en un paralelo, si leemos 2 citas, la de Marcos 8:14 y la de Lucas 12:1, solo para los que tomáis nota. Luego os voy a pasar todo esto, ¿eh? Ahí va, se me ha olvidado. ¿Hay algún folio en blanco por ahí? Porque hoy había sido un día precioso. Para recoger correos, ¿eh? Para que pongáis ahí, el próximo día traigo yo una hojita preparada para que pongáis vuestro nombre, vuestro correo electrónico y tal. Porque pienso pasaros todo esto luego, ¿eh?
para que... Gracias, José Manuel. No, déjalo. Otro día antes de empezar, en ese cuarto de hora que tenemos desde que acaba la misa hasta que empezamos la lección bíblica, vamos a recoger correos y actualizar teléfonos y esas cosas, si os parece, Hombre, sin obligar a nadie, el que quiera. El que quiera se le facilita, o mi idea es facilitarlo por correo, ¿no? Seguimos con esa introducción. Y ahora, dentro de los sentidos bíblicos, hay uno que sí me importa, que aunque tengamos poco tiempo, quiero dejar claro, que es el sentido típico. Habéis oído hablar de ello, por lo menos aquí en Fe Católica, más de una vez. Existe una misteriosa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y decimos misteriosa porque es para nosotros un misterio que existan estas dos realidades antagónicas de principio en el Señor, que se den las dos. Libertad del hombre, que no nos la va a cortar ni un ápice, porque nos creo libres, con todas las consecuencias, y providencia divina. Y digo que es importante ver cómo se compatibilizan, y ninguna de las dos sufra merma. Sean compatibles, pero ni sufra merma la libertad del hombre ni la providencia divina. Entonces, el Antiguo Testamento va proyectando y anunciando el Nuevo Testamento. Esto es de parvulitos en Biblia, ¿no? Porque en ocasiones hay personas que, porque les resulta difícil leer el Antiguo Testamento, entre otras cosas porque desconocen estas reglas mínimas de andar por casa, piensan que me quedo con el Nuevo Testamento y a mí que me dejen de historia del Antiguo, que no entiendo, ese Dios castigador, mira, tú no tienes idea, ese Dios cruel, mira, tú no tienes idea, porque desconocen y cuando le atribuyen crueldad, que no es tal, ¿no? El otro día se lo decía a esta profesora que estoy yo siguiendo un curso allí en Leganés ahora para catequistas, pero que ha empezado precisamente por cosas de Sagrada Escritura. Y se lo comentaba yo, lo que decimos siempre. Me acuerdo que Diodoro lo decía muchísimas veces. Mirad, la mitad de las dudas os desaparecen en el Antiguo Testamento para cuando leáis Dios hizo, sustituir ese hizo por Dios permitió que. Porque Dios, que pase por delante, no hay ninguna de lo que acabamos de decir, de no te coarta para nada la libertad y sin embargo está pendiente de ti siempre, como un Dios providente, ¿no? Entonces, si ha cogido una piedra y se la ha tirado a no sé quién, Dios, y nos encontramos con que Dios hizo eso, tendrás que leer, Dios permitió que la piedra, etcétera, ¿no? Y desaparecen la mitad de las dudas. Pero porque ponemos en funcionamiento estas dos verdades que van juntas, libertad humana y providencia divina. Bueno, pues os decía que el hecho de que todo el Antiguo Testamento proyecte el Nuevo y todo el Nuevo dé complemento al Antiguo implica que hay un solo autor, el Espíritu Santo. Y por eso este libro es palabra de Dios. Ciertamente, ahora hablaremos un poco del autor humano y del autor divino, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta. Pues bien, este sentido típico consiste en que determinadas personas, cosas o acontecimientos, además de tener su significado propio, inmediato, en la mente de Dios, prefiguran una realidad futura. Y estos acontecimientos, personas o cosas, lo llamamos tipos o figura de otros posteriores trascendentales, casi todos se dan en el Antiguo para el Nuevo, que llamamos antitipo. Fácilmente se comprende, me vais a buscar dos citas ya. Alguien que me busque Números 21:8 y otro Juan 3:14. Digo que fácilmente se comprende que este sentido solo puede ser definido, primero, si lo aclara la propia Biblia, o la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque esta es una de esas cosas que el significado
es posterior y trascendente, ojo, y previsto por Dios. Por eso figuran como tipos y antitipos en el Nuevo Testamento. Cogemos un par de citas. Números 21:8. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta. Los que hayan sido mordidos, al mirarla, sanarán. ¿Sigo? No, suficiente, lo conocéis, ¿no? Sí. Aquel pueblo errante por el desierto, que estuvieron toda una generación. En la tierra prometida entra la segunda generación con Josué. Han estado 40 años por el desierto y primero se retienen, bueno, eso es largo de explicar. Y la generación que entra en la tierra prometida es la segunda generación que salió de Egipto, es decir, los hijos de los que salieron al frente de Josué, porque Moisés no entra en la tierra prometida. Tampoco es cuestión ahora de analizar por qué entra y por qué no entra. Todo eso es interesantísimo, pero solamente estamos viendo introducción a la Sagrada Escritura, ¿vale? Eso dice el Antiguo Testamento. Y algunos se preguntan y otros lo saben, ¿por qué los irregulares, cuando los veis desfilar, llevan unos leggings de cuero aquí hasta la rodilla, de aquí para abajo? Pues muy sencillo, porque en el desierto hay animales, viborillas o culebritas pequeñas que te muerden ahí, te va la vida en ello, te va la vida en ello. Entonces, llevando esa protección, lo digo. ¿Por qué? Pues porque cuando están peregrinando ahí por el desierto, para arriba, para abajo, dando vueltas, muchos mordidos de esta serpiente morían. Y acuden a Moisés, el caudillo, el que los ha sacado de Egipto, y le piden que les libre de ese mal. Y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce, ponlo en un asta, que lo vean todos, y el que mirándola con fe se cura, se le pasó, ya está, la vacuna. Ahora leemos Juan 3:14. A la manera de Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Tipo y antitipo. ¿Veis? La misma realidad en el Antiguo Testamento es hecha con su valor trascendente en el Nuevo. La serpiente de bronce, una realidad. Y los prodigios que hacía en favor de quienes la miraban, obviamente todo un milagro. Pero estaba proyectando algo más sublime: Cristo en cruz, sanando a cuantos le miran con fe. Éxodo 12:46. Ahora vamos a ver otro tipo y antitipo. Está llena, hay cantidad de tipos y antitipos, lo cual viene a demostrar eso que os decía al principio, ¿no? Que todo el Antiguo Testamento proyecta el Nuevo y todo el Nuevo da cumplimiento al Antiguo, por lo que es una sola obra, ¿no? Éxodo 12:46. ¿Quién lo tiene? Se comerá toda en la misma casa. De sus carnes no sacaréis nada fuera de ella, ni romperéis ninguno de sus huesos. Esto es la narración de la Pascua, que pasó el ángel exterminador y los que estaban haciendo lo que los libra, en una palabra, ¿no? Quedan vivos. Los primogénitos de los animales y de las personas, de los egipcios, mueren esa noche y ellos son salvos. Veamos Juan 19:36. Porque esto sucedió. Qué Juan bueno. 19:36. Sí, lo tengo bien. Porque esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. No romperéis ninguno de sus huesos. Y en otra Escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Aquí está dando cumplimiento a dos tipos, ¿no? Dentro del Antiguo y al Nuevo, en esta sola cita de Juan que nos ha leído Gisela. Por un lado, el Cordero Pascual
dentro de la Pascua judía no le rompen ningún hueso. En el Nuevo Testamento, Jesús en la cruz, salvando a todos, tampoco le rompen ningún hueso. Es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Igual, ahí tenéis un tipo y un antitipo. Lo que es el que proyecta el del antiguo que encontramos en el nuevo. Y este es el sentido de la Pascua, el verdadero sentido de la Pascua. La vida de Cristo entregada por los hombres, por los humanos, ¿no? Otro sentido, el plenior. ¿Qué dices, Adolfo? ¿Qué es eso de plenior? Bueno, pues para comprender este sentido hay que recordar que la Biblia es un mensaje ascendente y podemos coger cualquiera de los conceptos. Si cogemos el reino, la idea de reino, expresada en los distintos libros progresivamente en diversas épocas, vemos que se va matizando en favor de un reino espiritual, ¿no? Mi reino no es de este mundo, nos dirá Jesús. Las nociones empleadas en Biblia van experimentando de un libro a otro un crescendo, ¿no? En la medida, decíamos el otro día, en que el hombre de cada época era capaz de entender. Dios es el gran pedagogo, que se abaja a la mente humana en el sentido de poderlo entender. El reino se va decantando desde la confirmación del pueblo, tiempos de David, hasta la predicación evangélica. Lo veremos ya en la primera lección propia del curso, esto que os estoy diciendo, ¿no? Pasando por profetas, por salmistas, y el gran avance que nos da, por ejemplo, el libro de Daniel. Hay que meterse, decíamos, dentro del marco histórico y, por tanto, suscribirse al alcance del término en cada época. Pero cuando ha llegado al término, qué duda cabe que este término proyecta una luz sobre todos los anteriores. Es decir, el hagiógrafo, el que ya escribe en última instancia, ni siquiera puede sospechar cómo empezó esto, ¿no? Este sentido pleno escapa al propio escritor inspirado. ¿Cómo puede ser? Pues porque es el Espíritu Santo el único autor de toda la Biblia, ¿no? Fijaos que así la Biblia aporta constantemente un mensaje presente a medida que la Iglesia va descubriendo todo cuanto la Biblia encierra. Base para definir nuevas verdades. Digo nuevas porque las reveladas ya son inmutables, no se van a cambiar, pero sí es verdad que la lectura activa en el marco de la tradición de la Iglesia abre nuevas luces a los hombres de nuevas generaciones, ¿no? Tenemos un ejemplo y solamente vamos a leer esta cita, Malaquías 1:11. Porque desde donde sale el sol hasta el ocaso, donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Porque tengo sí, la versión de la manera. ¿Qué os parece que es esto que acaba de leer Luis? ¿No es la Santa Misa? Es que la otra cita es más clara, porque desde donde sale el sol hasta el ocaso se ofrecerá un sacrificio puro y sin mancha. Sí, en la otra traducción de la Biblia se ve mucho mejor, claro, ¿no? Sí. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, se ofrecerá un sacrificio puro continuamente. Cada vez que yo hago así, Cristo baja. ¿Cuántas misas creéis que hay en Madrid a diario? Dividirlo por los segundos del día. Pero ahora no Madrid, no, toda España, y no toda España. Vamos a poner el resto de los países del mundo celebrando misa. Cada segundo. Yo os digo que salen más misas que segundos. Cada segundo. Luego es literal. Esta cita es verdad, sentido pleno. En cada momento se ofrecerá un sacrificio puro. Pues es del siglo V a.C.,
¿Qué os parece? ¿Es o no un sentido plenio, ¿no? Pues bien, otro datillo más que nos puede orientar, el tema de las cifras. Hoy el mundo, movido por las matemáticas, aquí no hay ningún teleco, ¿verdad? No hay sí, tú eres de puertos, caminos y canales, ¿no? Ingeniero. Pues yo esta prueba la he hecho pues con intelectuales de hoy, y los ingenieros de telecomunicaciones, sobre todo si son de superior o tal, bueno, incluso los químicos, ¿no? Que te miden hasta la millonésima. Bueno, gracias a estos adelantos, el hombre que calcula la millonésima de segundo, en sentido literal, tanto en tiempo como en distancia, gracias a esto, se dan los viajes espaciales. Si no, no sería posible. Pero la Biblia toma cifras no para sobre ellas soportar los avances científicos, que es nuestro caso de hoy, ni siquiera para decirnos el número real de la edad de un personaje o el tiempo de su reinado. Teniendo esto presente, no nos extrañará que pese a que en el periodo paleolítico los hombres vivían una media de menos de 40 años, la Biblia nos presente personajes con cientos de años de vida. Cuando en Génesis, en el capítulo 6, se nos dice que por castigo de Dios los hombres vivirán como máximo 120 años, tú dices, joder, para mí lo que sea, ¿no? Pues no nos está diciendo más que la vida del hombre a partir de ahora va a ser más corta. ¿Por qué? Porque antes nos ha dado cifras de 930 años para Adán, o de 969 para Matusalén. Ni Matusalén vivió 969, ni a partir de aquí van a vivir solo 120 años, ¿no? Tampoco nos debe extrañar, por ejemplo, que al estilo oriental de entonces, para resaltar las grandezas de Salomón, y utilizando incluso un género hiperbólico, nos diga que la fiesta de la dedicación ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. No quiero cansaros leyendo la cita, pero lo que tomáis nota, Primera de Reyes 8:63. 22.000 bueyes. Si no los habría en toda Asia. Mateo, usando, esto también es bonito, o por lo menos poco conocido, creo yo, usando el duplo del número redondo del judaísmo, que es el 7, es decir, en tacadas de 14, escoge personajes para que de 14 en 14 rellenar la genealogía de Jesús. Eso que cuando se lee el nombre de Jesús o el Emmanuel, decía uno, se nos dice fulanito, ejemplo, zutanito, zutanito, toda esa genealogía que se nos narra en el Evangelio, de Abraham a David, porque lo da como en 3 tacadas, de Abraham a David, 14 generaciones, nos da 14 personajes, y esos son 800 años, abarca 8 siglos. De David a Babilonia, a la cautividad, otras 14 generaciones, y ahí nada más hay 400 años. Y de la cautividad, es decir, del regreso ya de la cautividad a la aparición de Jesús en el mundo, otras 14 generaciones, y ahí nada más hay 6 siglos. ¿Qué pasa? Pues que a Mateo lo que le interesa resaltar es llegar con números redondos y que le digan algo a su pueblo judío, que lo llena con números que a sus paisanos le digan algo. Lo que va de Jesús a Abraham ya se verá el porqué cuando estudien a ese publicano converso. Pero en este momento ha hecho el encuadre perfecto. Que quede meridianamente claro que esto es así. El Señor viene por generación. Si cogemos la de Lucas, es más lejana todavía, porque él empieza en Adán. Pero hablo del modo de escribir de un judío que escribe para judíos, en el caso de Mateo. Entonces tú entiendes que eso sea así. Pero si no tenemos ni idea de estas cositas, bueno, pues va a haber un lío. Es lo que intentamos con este mini curso, ¿no?
La Biblia, escrita durante 15 siglos, abarca las culturas más opuestas, presenta dificultades, y nosotros, gracias a la Iglesia, no tenemos problema. No tenemos problema. Cuando os presenten algún texto que vaya contra la fe que habéis recibido, no aceptéis su interpretación así como así, por claro que parezca que los estáis leyendo. Indagad, preguntad, asesoraos por quien puede dar respuesta en la Iglesia, y siempre veréis que hay solución. Ahora, no sé, andamos, ya no da tiempo, porque es la hora. ¿Alguien tiene facilidad para hacer fotocopias? Pregunto, porque si no, pues procuraré que me hagan fotocopias tanto de este cuadro como de este, para que tengáis, y lo podamos explicar el próximo día con más detalle, el resumen de los libros, de los protocanónicos, de los deuterocanónicos, de los judíos, de los hermanos separados, de los testigos de Jehová. Pero es, yo creo, un documento para que lo tengáis. Es verdad que el que yo tengo hecho, como lo voy a mandar por correo electrónico, pues lo vais a tener ahí, pero este, que es como la biblioteca católica, del curso ese que yo estoy haciendo ahora, está preciosísimo. O sea, ¿tú puedes hacer? Pues bueno, me haces de este nada. ¿Pero cuántas Por 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12... Estaban 19 o 20 20 copias, haces 20 copias. Porque es como la estantería. O sea, si ahora nos dieran los libros sueltos y no en un solo libro, como los tenemos ahora, y los tengo yo que ordenar y meter en la biblioteca, y quiero seguir un determinado orden, tanto de antiguo como de nuevo, tanto de los que son narrativos como los... O sea, ya lo veréis que es un cuadro perfecto, o sea, que encaja para que nosotros nos hagamos de una primera impronta, te haces una idea, ya lo veréis. Nos lo va a hacer, ¿cómo te llamas? Carmela. Nos lo va a hacer Carmela, que es un cielo de chica, la tenemos este año, la acabamos de fichar. Y entonces, para que la tengamos todos, ¿vale? Pues ahora rezamos a la Virgen y nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Virgen, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no dejará de alcanzar, sino que viene la eternidad. María, la sol del cielo, despierta tu la vida de la muerte, e ilumina los espíritus en las tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu terror. María, la diosa de las enfermedades, concédenos nuestra vida victoria. Somos tan débiles y nos sentimos ensoberbecer tantos pecados, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, y bella como la luna, y lucha como el sol, temible como un ejército de nada, levantada en pie de guerra, no por odio, sino